Presentarles al ingeniero Rafael Nava sería por demás, viejos amigos nuestros, expresidentes de Caname, en lo personal, grandes maestros de un servidor que hemos convivido por muchísimos años y de los cuales he aprendido muchísimas cosas y muchas de ellas sí relacionadas con el sector eléctrico que hoy aquí nos reúne a todos, pero las más, toda una experiencia y un aprendizaje de vida que de él y de otras grandes personas que me han hecho favor la vida de concederme su amistad, las he captado y creo que las he puesto en práctica más o menos a la mitad, no les voy a presumir tanto. Hoy nos ocupa presentar a ustedes en esta última sesión un trabajo de 3 o 4 meses para acá que ha desarrollado el equipo de Caname con la ayuda precisamente de ellos y de otros de nuestros amigos allegados a la Cámara, tratando de resumir antes de este foro una situación presente y los retos actuales a los que en el corto y mediano plazo ha de enfrentarse el sector eléctrico en México. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar toda una gama de conferencias desde lo que es la generación hasta lo que es, más allá de la transmisión y distribución, los usuarios que somos nosotros, a través del suministro básico, del suministro calificado, los datos interesantes que compartieron con nosotros el secretario de Energía, el director de Comisión Federal, etc. Caname quiere dar continuidad a lo que hemos ido avanzando y el empezar a preparar una especie de resumen de los retos que debemos seguir buscando se cumplan en el corto y mediano plazo. Consideramos que es un documento muy valioso que será complementado con muchos de los trabajos y conclusiones que hemos tenido el día de hoy y que nuestra intención será entregarlo al equipo de transición. Falta con nosotros la presencia del doctor Abel Hibbert, que está muy próximo a llegar. Pide una disculpa a ustedes, lo traicionó el tráfico y creo que eso en esta ciudad, pero en esta zona es totalmente natural. Esta mañana eran las 7 de la mañana y yo me tuve que bajar enfrente porque creo que en dar la vuelta hubiera yo invertido como 30 minutos más. Pero queremos pedirle a Paco, a Rafa, que nos hagan favor de empezar a presentarles a ustedes precisamente esa serie de conclusiones que hasta el momento llevamos armadas de lo que será un entregable enriquecido con todas las experiencias del día de hoy para el equipo de transición. Entonces, pues le dejo el micrófono al ingeniero Francisco Ried para que inicie con esta primera parte de la exposición y enseguida escucharemos a Rafa. Paco, por favor. Muy bien, pues me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Como lo comentaba Salvador, nos hemos dado en la Cámara a trabajar para ver qué aportación podemos hacer a los nuevo equipo de gobierno que va a llegar dentro de poco. Aquí discutimos mucho si presentar un plan estratégico del sector eléctrico, de la Cámara, y finalmente caímos en cuenta que lo mejor era tratar de puntualizar en acciones que creemos fundamentales para que se lleven a cabo y fortalezcan al sector eléctrico. Lo que quisiéramos entregar es un muy pequeño resumen que no se les olvide fácilmente, que no les dé trabajo leer, porque cuando entrega uno un mamotreto de 500 hojas no lo lee nadie. Entonces, esa es la intención de este trabajo. Primero déjenme mostrarles un pequeño semblante, a ver si podemos ver aquí esta maravilla. Entonces son acciones fundamentales para el fortalecimiento del sector eléctrico en México. Primero una pequeña semblanza de lo que es la Cámara de Manufacturas Eléctricas y su importancia. Somos una participación del 3% del PIB industrial. La inversión
directa que hemos tenido de 2010 a 2017 llega a 4.600 millones de dólares. Se generan más o menos 200,000 empleos directos y son 1.330 unidades económicas en el sector. Tenemos unas exportaciones anuales del orden de 30,000 millones de dólares y también unas importaciones del orden de 24,000 millones de dólares. Y las exportaciones de las empresas asociadas a Caname llegan a 169 países. Entonces, con esta pequeña semblanza, lo que hemos querido hacer es tratar de entender cuáles son nuestras acciones claves que vamos a solicitar de las nuevas autoridades que lleven a cabo. Primero, sobre regulaciones y normas. Básicamente, a pesar de que el señor Trump ha andado con proteccionismos últimamente y poniendo aranceles a todos, creemos que es una tendencia mundial que los productos ya no son hechos en China o hechos en Francia, son hechos en el mundo. Ya todo el mundo se ha ido especializando y los ensambles de productos se hacen al final en algún país, pero todas las demás partes y componentes vienen de muchísimos lugares. Esto requiere que tengamos mayor cantidad de normas y regulaciones para poder comerciar en mejor actitud con el extranjero. Por eso pensamos que necesitamos desarrollar regulaciones técnicas de observancia obligatoria en mayor cantidad y con mayor rapidez, mediante una participación activa de los organismos industriales y de normalización. En México tenemos alrededor de 800 normas oficiales mexicanas y tenemos más o menos 4,000 normas voluntarias. Alemania ya anda cerca de las 50,000, China mismo ya tiene más de 20 y tantas mil. Entonces, esto es un indicador de la manera en que el mercado defiende un poco la competencia y sobre todo que los productos se comparen con iguales, que las características de los productos puede uno evaluar la conformidad con una norma y así poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas. En el caso mexicano es muy largo el proceso de hacer normas, por eso creemos que hay que acelerar ese proceso y hacer muchas más normas, porque ya no va a haber aranceles que nos defiendan. O nos defendemos con normas y regulaciones o va a ser muy difícil el poder tener unas competencias sanas. El segundo punto es mejorar la vigilancia de las normas en el mercado interno, exigiendo y verificando el cumplimiento de estas mediante el apoyo de los organismos de verificación y certificación a Profeco. Por ahí dicen que hay una máxima que dicen que norma que no es vigilada vale para puras vergüenzas. Porque si no se vigila no se cumple, y si no se cumple pues es letra muerta. Y desgraciadamente todavía en México tenemos muchas normas que son letra muerta, que no se cumplen porque no se verifican. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho más fuerte para ayudar a Profeco, que es la única entidad en teoría autorizada para vigilar normas, y que entonces toda la estructura de laboratorios, de organismos de certificación en el país puedan colaborar a la verificación para que cuando sea emitida una norma, esa norma se cumpla en el mercado. Tercero, creemos que es muy importante exigir el cumplimiento de las NOMS y de las NMX en todo procedimiento de contratación pública, solicitando la certificación correspondiente como requisito para participar en el procedimiento de compra. Si el propio gobierno y sus entidades no pone el ejemplo de solicitar certificados de producto o de gestión, pues va a ser muy difícil que estos esquemas puedan seguir creciendo en el país. Entonces creemos que es muy importante, además la ley lo permite,
Lo que pasa es que no se ha dado, porque pues, es más cómodo no pedir certificados y tener posibilidad de hacer muchas cosas. Pero como ya se va a acabar la corrupción, creo que eso nos va a ayudar mucho. Luego, el cuarto es hacer que las acciones de la Comisión Nacional de Normalización y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización sean vinculatorias para todas las secretarías de estados y todos los órganos reguladores. Esto quiere decir, hay una ley federal que obliga a que todo el mundo utilice los servicios de la iniciativa privada que se organice sobre todo para evaluar la conformidad de los productos con las normas. Esto lo que tiene de ventaja es que en vez de que sean inspectores con cargo al presupuesto, como lo tienen muchas secretarías todavía, sea un negocio particular, privado, que el que invierte en un laboratorio o el que invierte en una entidad de verificación, una unidad de verificación, se está jugando su prestigio. Entonces no es tan corruptible como lo puede ser un funcionario simplemente de gobierno. Entonces creemos que ese esquema, por eso en el mundo se ha ido privilegiando, y creemos que esa es una gran salida para el país. Pero si esto no lo logramos llevar a cabo en todas las secretarías y en todas las normas que ellas hacen, va a ser muy difícil que se generalice el esquema. Y por último, pensamos que es conveniente crear programas de jóvenes profesionales que aspiren a especializarse en los temas de normalización y evaluación de la conformidad como parte de la estrategia denominada Jóvenes Construyendo el Futuro. Es una estrategia que trae el nuevo gobierno, que creemos que es importante participar en ella y que vayamos generando interés por el sistema de normalización, por la evaluación de las normas y de los productos, para que eso nos vaya permitiendo tener una mejor cultura de normalización en el país. Pasamos al siguiente punto, que es cadenas productivas y contenido nacional. Creemos que es muy importante ampliar el alcance de los fideicomisos que principalmente tiene el gobierno y apoyos públicos para hacerlos más incluyentes en beneficio de proveedores y contratistas nacionales de la industria eléctrica. O sea, hay algunos programas que ayudan mucho, pero no dan cobertura suficiente. Entonces lo que creemos es que deben ampliarse esas coberturas para desarrollar más, sobre todo la pequeña y mediana industria, que en muchos casos es proveedora de la gran industria, pero que le faltan los recursos. El segundo punto es promover la proveeduría nacional, enfatizando que toda compra gubernamental programada debe observar los siguientes puntos. Primero, las compras por debajo de los umbrales. Saben que todos los tratados tienen adquisiciones abajo de umbrales, que son, digamos, compras pequeñas, que en muchos casos no son tan pequeñas y son muy importantes. Todas esas compras de umbrales deben ser con licitación nacional, como dan derecho los tratados de libre comercio. Las dependencias compradoras, principalmente CFE y Pemex, deben hacer uso de las reservas pactadas en los diversos TLC a manera de realizar procedimientos nacionales. También en el TLC hay una reserva para Pemex y una reserva para CFE que se va incrementando año con año, y esto es importante que también se aprovechen esas reservas y eso sea para hacer licitaciones nacionales. Obviamente necesitamos exigir el cumplimiento de contenido nacional permitido por los tratados para los proyectos integrados mayores del sector eléctrico. Ya vimos que hay proyectos que se lanzan y que piensan que no hay proveeduría nacional y entonces le bajan el contenido nacional, cuando podemos tener contenidos de hasta 40% en líneas de transmisión, y en muchos otros proyectos podríamos tener inclusive más. Entonces creo que necesitamos exigir que esto se haga para el beneficio de la industria nacional.
La proveeduría de aquellos bienes que no sean nacionales en los proyectos integrados mayores debe ser únicamente proveniente de aquellos países con los que México tenga cubiertas las compras de gobierno en un TLC. Si por algo no hacemos algún equipo y se sale a comprar ese equipo, no se tiene que salir a comprar a todo el mundo. Se debe de salir primero con los países que tenemos acuerdo. Y entonces sí, ya que los países que tenemos acuerdo tengan cierta ventaja sobre muchos otros países que no tenemos acuerdo y que son muchas veces los que rompean más el mercado. Y finalmente, las condiciones de entrega de materiales y equipo, tanto en territorio nacional, deben ser las mismas para productos de importación y para productos nacionales. No se vale que el productor mexicano tenga que ponerlo en sitio y el importador lo deje en frontera. Esos no son bases de comparación justas. No se vale tampoco que uno pueda cotizar en pesos y otro pueda cotizar en dólares. Si quieren dólares, todos cotizamos en dólares. Entonces, son condiciones que creemos que son las condiciones mínimas justas para beneficiar un poco a la industria nacional dentro de los tratados de libre comercio. Y finalmente, creo que es aprovechar el poder de compra del sector público para el desarrollo de la pequeña y mediana industria. En todo lo que es transmisión y distribución, prácticamente todos los productos se fabrican en la Cámara. Entonces creemos que precisamente ahí es donde debe haber todo el apoyo para desarrollar mejor a nuestra industria nacional. Estos son algunos primeros dos partes del capítulo. Yo le pediría ahora a Rafa que se arranque con la otra parte y estamos abiertos a preguntas y comentarios. Muchas gracias. Sin duda, la exposición que nos acaba de compartir Paco, a todos nos interesa, a todos nos ocupa. Hoy, a lo largo del día, de voz del propio director de Comisión Federal, ha manifestado su convencimiento de seguir sacando proyectos, licitaciones con contenido nacional, así nos los han demostrado, no solamente la parte de proyectos que tocan así coordinar la Comisión Federal de Electricidad, sino la misma Secretaría de Energía también nos ha hecho partícipes del análisis de los grados de contenido nacional que deben de llevar, por ejemplo, los proyectos que en México, digamos, se están innovando con líneas de corriente directa. Y bueno, pues creo que interesante es el tema de seguir trabajando en equipo con la administración que a partir del 1 de diciembre entrará en turno, para poder seguir convenciéndolos de la importancia que es apoyar la inversión de los capitales que tenemos en México, fomentando su crecimiento, dándoles trabajo. Esto, alguien lo dijo en la mañana, es generación de empleos para los mexicanos. El aspecto normativo, pues sin duda ahora a Rafa le tocará explicárnoslo, pero indudablemente es otra base importante que tenemos que fomentar y cuidar en el aspecto de compras de gobierno, porque no es otra cosa sino ponernos a todos un piso parejo, además de reflejar en ellas las necesidades concretas que deben de cumplir equipos y productos para poder salvaguardar el sistema eléctrico nacional. Don Rafa Nava, adelante por favor, micrófono todo suyo. Buenas tardes, vamos a continuar con el pliego petitorio, con nuestro programa de trabajo. Vamos a tocar ahora el tema de comercio internacional. Como bien saben, el Producto Interno Bruto de México está basado en más del 50% en el comercio internacional. Por consiguiente, aunque haya gente que no exporta nada y que cree que no importa nada, claro que está importando a través de los componentes o de las cuestiones que está comprando. Entonces, esto es muy importante. Tenemos una serie de tratados de libre comercio ya establecidos y otros que están en revisión. Acabamos de pasar con
la revisión con el de la Unión Europea, ya se quedó, y como bien saben, pues, está en todos los periódicos, no les crean, fake news, que como estamos con el Telecán. Entonces, el punto aquí de petición es que en este y en todos los demás tratados que estemos viendo ahí, las reglas de origen los tomen en cuenta, de manera que no lo cambien y que de alguna manera se afecte desfavorablemente lo que ya tenemos. Sí es conveniente tenerlo tan alto como sea posible para que tengamos más contenido regional, pero no tanto que sea imposible cumplir. Entonces hay que tener cuidado con ese equilibrio. Tenemos también el aspecto de la mejora en el cumplimiento de las normas antes de entrar al país. Si tenemos 49 aduanas, siempre es más fácil vigilar en 49 puntos de entrada que no en 1 millón de tiendas que están ya demasiado tarde. Ya cuando entró al país algo, ya no hay mucho que hacer. No hay inspectores, no hay nada que pueda tener un control de ahí. Entonces, existe una cuestión que se llama el acuerdo de normas, donde se refleja qué productos deben presentar un certificado antes de entrar al país. Esto es a través de una comisión de comercio exterior que determina cuáles son los productos que llevan un mayor riesgo, que tienen más posibilidades de causar un daño, y entre ellos, por la inmensa mayoría de los productos eléctricos caen en esa parte. Sin embargo, como tiene que pasar todo un proceso, ha sido muy lento el poder hacer que cuando ya sale una nueva norma o se hace una revisión a la norma, la fracción arancelaria tiene que relacionarse con esa norma antes de entrar al país. Está tomando tiempo. Lo que estamos aquí diciendo es que debe de ser muy rápido y además con revisiones frecuentes, porque si bien nada más son 800 ridículas normas las que tenemos en proceso, con eso cubrimos la mayor parte de las necesidades de protección a la salud y a la vida humana, vegetal, animal y ambiental. Entonces sí es importante este punto. El otro aspecto son, en muchos países, cuando hay alguien que sospecha que se está haciendo un dumping, se queja con el gobierno y el gobierno impone una cuota de inmediato, y el afectado, el exportador, el que está trayendo el producto, tiene que demostrar que no es cierto que está haciendo dumping. Aquí en México es al revés. Primero tenemos que hacer un estudio, pagar abogados, y para decir, mira gobierno, resulta que creemos que este fulano está metiendo este producto con dumping, y empieza un estudio que se puede llevar 6 meses, puede llevar 1 año, se puede llevar 2. Y nosotros tenemos que pagar para demostrar que sí nos están haciendo trampa y que no está haciendo la cancha pareja. Lo que estamos tratando de decir aquí es que ese aspecto debe de ser mucho más ágil. Después tenemos el otro aspecto de que ha habido una serie de autorizaciones unilaterales en algunas secretarías de Estado, donde dicen, bueno, pues yo para quitarme de problemas porque me traigan un certificado del país de origen, yo lo dejo entrar. ¿Y qué pasa cuando nosotros queremos hacer lo mismo con el mismo país, con el mismo producto? Pues que el otro país no lo recibe. Entonces lo que estamos haciendo en todos esos casos, tiene que haber reconocimiento mutuo, en igual reciprocidad y en igualdad de condiciones en beneficio de la industria mexicana. Luego, tenemos el aspecto de innovación. Estamos hablando continuamente de innovación, los fondos que le dan a CONACYT y cosas similares, el INADEM y varias cosas de ahí, son pues exiguos. Entonces lo que sea, el dinero que quede disponible después del ajuste presupuestal que van a presentar en septiembre, pues que tomen en cuenta que estos desarrollos tecnológicos tomen a las partes de pruebas de laboratorios y las certificaciones como parte del desarrollo de tecnología. En realidad hay muchas pequeñas y medianas que no tienen manera de hacer
grandes investigaciones, entonces se van a la prueba y error, hacen un diseño, lo mandan a probar, fíjate que te falló esto, te falló aquello, regresan, lo vuelven a rediseñar y demás. Entonces de algún modo se está haciendo desarrollo de tecnología a través de las pruebas de laboratorio y en su caso certificaciones, que se considere esa parte como factible de ser financiado en este aspecto. Tenemos también, como decía, el desarrollo en sí de productos y prototipos con lo que hace el propio gobierno. El gobierno también compra partes, compra cosas y también necesita desarrollar tecnología, entonces se requiere desarrollar ciertos prototipos también que entren en este tipo de actividad, en este tipo de financiamiento. En el otro está la integración de las cadenas de proveeduría. Esto es dándole el enfoque, existe la filosofía de que las empresas grandes se llaman las empresas tractoras, los proveedores de esas empresas se llaman las empresas gacelas, que son las que empujan aquí, y finalmente la pequeña y mediana que alimenta a estas. Ahora la cuestión es darle un enfoque en la innovación para que ese desarrollo y ese encadenamiento se haga para vía de las energías limpias. Hemos estado oyendo todo el día de las energías limpias y demás, pero ¿y quién patrocina o quién ayuda? ¿Cómo se hace o cómo se puede desarrollar esa innovación para que la velocidad de ese desarrollo sea el que necesita el país? El cuarto punto es en el aspecto de que se tome en cuenta en conjunto con la Cámara. La Cámara, como saben, es un órgano obligatorio de consulta del Estado. Y no quiero decir que porque nos consulten nos vayan a hacer caso, pero aquí lo que estamos diciendo es tengamos que con los programas gubernamentales nos tomen en cuenta y que se incorpore el aspecto del capital humano de las empresas. Eso es algo que el presidente electo ha estado hablando mucho, la cuestión del desarrollo ahí humano, la cuestión de los estándares de competencia que se manejan con conocer. No todos vamos a ser ingenieros o no todos vamos a poder ser doctores. Entonces hace falta técnicos calificados, hace falta obreros calificados, hace falta gente que sepa hasta matar animales y demás en forma sana. O sea, todo ese tipo de competencias laborales tomarlas en cuenta para que se tenga el aspecto de que lleve hacia la innovación. También tenemos la cuestión de no nada más esa parte, sino desarrollar los mecanismos, o sea, cómo le vamos a hacer. Tenemos identificadas también áreas de oportunidad para la industria eléctrica. En función de la demanda futura de la generación atendiendo hacia la transición de energías limpias. Ahorita estuvimos viendo algún buen ejemplo con los autos eléctricos y demás, y los vehículos eléctricos, todo ese tipo de impactos. Toda la mañana estuvimos hablando de generaciones, de cómo generar y qué porcentaje tiene que ser de energía limpia. Todo esto implica un cambio y a la vez es una enorme oportunidad para esta industria. Tenemos que crear las herramientas que incrementen la inversión en esas nuevas plantas. Estuvo hablando también parte de uno de los paneles de la mañana que su principal problema que veían era el financiamiento. Entonces hay que orientarlo en este aspecto y sobre todo que sea sustentable. Hay algunos países que están metiendo reversa y están hablando de revivir la producción de carbón, porque la producción de energía eléctrica es más barata con carbón y entonces están queriendo revivir. Ahora, ¿de dónde van a sacar a los mineros para que saquen carbón? No sé si quién sabe, pero están empujando. Nosotros no estamos en ese camino, queremos energías limpias. ¿Se puede hacer generación eléctrica con carbón? Claro que sí. Hay que invertir en la parte de ambiental. Todo ese tipo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y el esfuerzo para que las autoridades, la CRE y todos los demás que están haciendo estas regulaciones en el sector eléctrico,
en la planeación, regulación y operación, en la planeación estratégica, siempre sea de común acuerdo con la industria eléctrica. En este caso, claro, estamos hablando de cannabis. El cuarto punto, se tienen que modernizar las redes eléctricas y hay que tomar en cuenta los clientes. Tenemos varios decenas de miles de transformadores, algunos de ellos siguen funcionando perfectamente, tienen 20, tienen 30 años, sabemos hacer transformadores duraderos, no cabe la menor duda, pero ya la eficiencia eléctrica ya no es la misma. Entonces hay que ver cómo se hay un plan para ir sustituyendo todo ese tipo de equipos para tener equipos de mejor eficiencia energética. Los estándares han estado cambiando, entonces hay que modernizarse. Estuvimos hablando en la mañana de cuestiones de equipos de refrigeración, aires acondicionados y demás, pero también en las líneas, que es lo que estamos hablando, que hay que hacer esos cambios. En algunos casos también las líneas de distribución ya están hirviendo los cables porque le estamos sacando muchísimo más conducción de los amperes que están circulando por ahí, ya implican un cable de mayor tamaño. El aspecto del 5 es reforzar el sistema eléctrico nacional para que no haya rezagos y mejorar el servicio público de energía eléctrica. Ya vimos los índices que nos presentó el director Comisión Federal, cómo van en la dirección correcta, pero todavía no llegamos a las metas. Entonces hay que seguir en ese sentido, no hay que meter reversa en ese sentido, porque lo que no mencionó es que parte de las pérdidas eléctricas es simple y sencillamente la gente que no paga. La generación ahí está, la gente recibe, siguen los colgados, hay que ir todavía a muchas zonas de alrededor de la ciudad y sigue viéndose todos los famosos diablitos, como esas son pérdidas eléctricas que no tienen que ver nada con las pérdidas técnicas. Es un problema político-social, pero no deja de ser un problema. Y finalmente la estamos pagando los que sí pagamos impuestos, eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, después estamos pidiendo que se elabore un mapa de ruta para la implementación de las redes inteligentes, todo lo que es Smart Grid en el sistema eléctrico nacional. Viene, como todos ustedes saben, allá el año que entra y en el que sigue, viene el 5G, todos los controles eléctricos, no nomás las ciudades inteligentes, las redes inteligentes, las casas inteligentes, ya quieren ser van a querer que uno también sea inteligente, pero bueno, ahí entraremos en esa red. Pero la cuestión es de que esa perspectiva a largo plazo tenemos que estar tomados en cuenta y sí estar muy pendientes de las tendencias mundiales. Ahí sí no estamos rezagados como México, estamos rezagados 2 o 3 años, pero es la oportunidad de que México se suba y se quede en los altos niveles mundiales. Finalmente, para todo este tipo de cosas necesitamos desarrollar a la mano de obra especializada, a nuestros ingenieros y a nuestros técnicos. Ya tuvimos una plática en la mañana con uno de los directores del ESIME y precisamente vamos a tener algunas pláticas para ver qué necesita la industria. Pero finalmente es el gobierno el que hace de algún modo, la Secretaría de Educación Pública, los planes de estudio, las universidades privadas tienen algún camino también, pero eso es un factor que tenemos que tomar muy en cuenta desde el punto de vista oficial y lo que podemos hacer como industria. ¿Qué requerimos en nuestras plantas para no estar invirtiendo muchísimo tiempo enseñándoles a los alumnos lo que no aprendieron y debieron de haberlo hecho en las escuelas? Ese es el programa. Como bien dijo Paco, había que hacer cosas muy puntuales, cosas diferibles, cosas alcanzables y no tener una carta tan amplia y tan grande que finalmente la tomen, la pongan ahí en la biblioteca y no le hagan caso. Gracias. ¿Estamos listos para preguntas? Dale.
tardes. Jesús Ricardes, presidente de ANSI. ¿Cuáles son las acciones que la industria llevará a cabo para fortalecer el sistema mexicano de metrología, normalización y evaluación de la conformidad en todo este marco de cambios en cuanto a los conceptos de la energía en México, siendo un ente normalizador de la industria eléctrica? Mira, yo creo que una parte muy importante es lo que mencionábamos, de que necesitamos más normas oficiales mexicanas y más normas mexicanas que se liguen con el efecto paraguas a normas obligatorias, porque de no hacerlo vamos a empezar a recibir productos eléctricos de muy disímbolas calidades, y lo que necesitamos hacer es convencer a las autoridades de trabajar mucho más fuerte en la generación de nuevas normas que puedan regular un poco esto, ¿no? Sobre todo, tú sabes que en el campo eléctrico lo que es más importante es precisamente la seguridad, tanto de las instalaciones como de las personas, como de sus bienes. Entonces es muy importante poder tener unas buenas normas que defiendan un poco a los mercados, básicamente. El otro punto que empezamos a hacer hace unos pocos años y que no debe de romperse, sino al contrario debe incrementarse, es la participación de México en los organismos internacionales de normalización, sea el sector eléctrico, o sea el de la ISO, o sea el horizontal, de modo que tenga más fuerza la industria y no las decisiones del gobierno. El gobierno está muy bien que nos pavimente las calles y que nos haga las cosas, y todo está muy bien, pero la parte de qué necesita la industria, pues lo sabe la industria. Entonces, esa participación en los organismos internacionales debe de tener más actividad, más participación, la parte industrial. Ya lo tenemos planteado, ya empezó a trabajar, pero hay que incrementarlo. En vista del éxito obtenido, hablamos por acá. Le voy a pedir que nos acompañe en este presidium al doctor Abel Ibert. Sí, doctor, por favor. El doctor Ibert es asesor económico del equipo de nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes.